A ver, a primera vista, esta frase de Bruce Lee puede sonar a, no sé, a la típica cita de un póster motivacional barato, ¿verdad? Pero, si nos paramos a pensar un segundo, es en realidad un golpe en la mesa, una acusación fulminante. No se trata simplemente de que estemos perdiendo unas cuantas horas libres el domingo por la tarde. Lo que nos está diciendo es que si el tiempo es, literalmente, de lo que está hecha la vida, malgastarlo es destruir nuestra propia existencia. Así de duro. Y claro, eso nos empuja directamente a esta pregunta. Silenciosa, sí, pero profundamente incómoda. Es una duda que lleva resonando siglos y siglos en la filosofía y hoy nos va a servir como un espejo gigante para mirarnos a la cara. En serio, ¿qué estamos haciendo realmente con el tiempo que tenemos? Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a este repaso visual donde vamos a diseccionar una lucha humana de lo más clásica. Esa inmensa brecha que hay entre saber exactamente lo que tenemos que hacer y, bueno, hacerlo de verdad. Todos sabemos qué es lo correcto, pero a la hora de la verdad nos quedamos paralizados. Vamos a descubrir por qué nos pasa esto. Sección 1. La ilusión de la acción. Lo que admiramos frente a lo que impresiona. Y es que históricamente parece que tenemos una extraña obsesión por aplaudir la extravagancia vacía en lugar de valorar el carácter de verdad. Fijémonos en cómo el filósofo estoico Musonio Rufo ya se tiraba de los pelos en el siglo I al ver que los romanos alucinaban con cosas como estanques llenos de peces koi o fiestas salvajes. Y hoy en día la historia es un calco. Jets privados, zoológicos en el patio trasero, lujos absurdos para mascotas que, seamos sinceros, viven bastante mejor que nosotros. Pero el caso es que esta extravagancia no requiere ningún mérito, literalmente cualquiera con la cartera llena puede gastar. Sin embargo, en el lado opuesto tenemos lo verdaderamente impresionante, actos como el del emperador Marco Aurelio, que vendió los mismísimos muebles de su palacio imperial para pagar deudas de guerra, o el caso del expresidente José Mujica, donando el 90% de su sueldo. Estos gestos sí que nos dejan con la boca abierta, porque cuestan algo real, implican tragarse el ego y poner los principios por delante. Y por eso llegamos a una conclusión irrefutable. Siempre, pero siempre, es más fácil rugir. Pasarnos la vida intentando aparentar que somos impresionantes es tirar nuestro tiempo a la basura. Porque al final del día, la acción de verdad, la que cuenta, siempre exige pagar un precio. Pasamos a la sección 2. Pasión frente a razón, la fuerza que se apodera de la mente. Este es el segundo gran bache en el camino que hace que esa brecha entre el conocimiento y la acción sea aún más grande. Ojo, cuando hablamos aquí de pasión, no nos referimos a ese entusiasmo moderno de tener una afición que nos encanta, no. Nos referimos a la definición de los antiguos estoicos, una fuerza demoledora que literalmente nos secuestra la mente. El ejemplo de manual es la obra de Eurípides. Tenemos a Medea, a puntito de cometer un acto atroz, y ella misma admite que sabe que es un crimen espantoso, pero confiesa que su pasión ha aplastado por completo su razón. Es como estar al borde del precipicio, ver el fondo con total claridad y aún así decidir saltar. Entonces, ¿cuál es la medicina histórica para esto? Pues no se trata de embotellar las emociones hasta convertirnos en robots insensibles. Filósofos estoicos como Atenodoro o Séneca daban en el clavo proponiendo 3 pasos muy marcados. Primero, ver la emoción de cara. Segundo, ponerle nombre. Y tercero, y esto es absolutamente crucial, insertar una pausa deliberada. Pausa ed reflecte. Ese brevísimo y mágico espacio entre lo que sentimos en las tripas y lo que finalmente terminamos haciendo. Lo que nos lleva a la sección 3. El peligro de la demora. El escándalo de los grandes hombres que esperaron. Y sinceramente, lo fascinante aquí es descubrir que no somos los únicos a los que les cuesta arrancar. Es un poco incómodo, la verdad, darnos cuenta de que hasta los líderes más venerados de la historia cayeron redonditos en la trampa de las excusas. La arquitectura de nuestro pequeño problema humano es cristalina. En el centro está el imperativo. Sabemos que es lo correcto y sabemos que hay que actuar ahora mismo, no algún día de estos. Pero fijémonos en cómo esa obligación central está rodeada, casi asediada, por todo tipo de barreras. Que si la pasión, que si la falta de enfoque, el ruido exterior, todas estas fuerzas chocan entre sí para atarnos los pies. Los textos clásicos no se limitan a darnos palmaditas en la espalda para que seamos buenos. Lo que hacen es desarmar sistemáticamente, una por una, cada excusa que nos inventamos para quedarnos sentados. Y aquí es donde asoma el verdadero escándalo. Pensemos en George Washington. ¿De verdad quería abolir la esclavitud? ¿O en Marco Aurelio, que soñaba despierto con una Roma fundamentada en la igualdad y los derechos individuales? Ideales nobles, sin duda, pero ambos tropezaron con la piedra de la demora humana. Se las apañaron para encontrar razones que sonaban lógicas, para esperar el momento perfecto y básicamente pasarle el problema al futuro. Esto nos demuestra que buscar excusas para no hacer lo que sabemos de sobra que debemos hacer es en el fondo una condición humana totalmente universal. Sección 4. Enfoque sobre el ruido. La disciplina de la selectividad. Y vaya si esto es relevante hoy.
Este es el obstáculo moderno por excelencia. Confundir una ametralladora constante de información y peleas absurdas con estar avanzando en la vida. Para aterrizar esta idea, el material original nos trae un ejemplo súper contemporáneo. Elon Musk, pero analizado a través de las gafas del gran escritor León Tolstoy. Tolstoy argumentaba que cualquier fuerza puede ser una bendición o una maldición. En la primera columna, las bendiciones. Aquí vemos los frutos de una acción enfocada con precisión láser. Avances espaciales alucinantes, vehículos eléctricos, energía solar. Pero si miramos la columna de las maldiciones, encontramos el ruido. Los conflictos mezquinos en redes sociales, las interminables guerras culturales, lavar los trapos sucios en público. Es el ejemplo perfecto de que cuando diluimos nuestra fuerza, dejándonos llevar por impulsos y distracciones, no logramos progreso. Lo único que conseguimos es acabar exhaustos. La clave estoica es ignorar olímpicamente lo que no importa y meter toda la carne en el asador ahí donde de verdad hay impacto. Y mucho cuidado, porque esto aplica también a la famosa trampa del desarrollo personal. Miremos esta maravilla de cita de Epicteto. Básicamente nos dice que no podemos aplaudir a alguien solo por esforzarse, si no sabemos hacia dónde dirige ese esfuerzo. Hoy en día nos encanta presumir de que leemos 80 libros al año, a velocidad por 3, devorando datos como si no hubiera un mañana. Pero seamos realistas, si consumir todo eso no cambia ni una pizca nuestro carácter, si no lo transformamos en acción útil, es simplemente más ruido. Es el equivalente intelectual a quedarnos rugiendo en lugar de salir a cazar. Llegamos a la recta final. Sección 5. Cruzando la brecha. El exilio como camino. Y todo esto que hemos visto nos deja el terreno preparado para la gran pregunta. Si ya hemos destrozado las excusas, ¿cómo cruzamos de una vez por todas ese abismo entre saber y hacer? El autor Steven Pressfield nos regala este esquema de 3 actos para entender el proceso. Arrancamos en el punto 1, un Edén súper cómodo pero totalmente estéril. Luego nos topamos con el punto 2, el temido segundo acto, el exilio. Y por fin el punto 3, el regreso a casa con los deberes hechos. La lección de oro aquí es entender que esa sensación horrible en el estómago cuando sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos, no es que hayamos fracasado, que va. Es sencillamente que estamos atravesando el angustioso pero indispensable segundo acto. El exilio es el camino. Si sentimos fricción, significa que nos estamos moviendo, no que estemos perdidos en el mapa. Así que el meollo de la cuestión, la clave de todo el asunto, se resume en estas perlas de sabiduría de distintas culturas y épocas. Olvidémonos de los gestos grandiosos que solo buscan la foto. Confucio nos da en la frente recordando que el ritmo al que vamos da igual, lo único que importa es no parar. Por su parte, la Madre Teresa aterriza ese deseo de salvar el mundo a algo tan inmediato como amar a la gente que tenemos cerca. Y, cerrando el círculo, el proverbio africano nos devuelve al principio. Hacer mucho ruido no le da de comer a nadie. La vida nos exige actuar con propósito, en el aquí y el ahora y con las herramientas que tengamos a mano, sin más. Y para cerrar el análisis de hoy, pongámonos delante de este último espejo que nos dejó Voltaire. Cuando caiga el telón, las únicas preguntas que realmente van a importar sobre cómo hemos invertido la sustancia de nuestra vida son estas 3. Frente a todo ese ruido ensordecedor, frente a las excusas interminables y a esas pasiones desbocadas, la decisión final es 100% nuestra. Ya sabemos de sobra lo que es correcto. Hemos desnudado todas las excusas. La verdadera pregunta que queda flotando en el aire es: ¿vamos a dejar de pulsar el botón de pausa y a empezar de una vez por todas a actuar sobre lo que vemos reflejado? Nos vemos en el próximo análisis.